Increíble, madre golpeada por pedir pan a su hijo héroe inesperado transforma su destino. El calor del horno llena el aire con el dulce aroma del pan recién horneado. Doña Rosa, con las manos enharinadas y la frente perlada de sudor, mira a su alrededor. Su panadería, situada en un barrio empobrecido de México, ha sido el refugio de su familia por años, pero la crisis económica está pisándole los talones. Mira a su hijo Miguel, un brillante estudiante de medicina que ha dejado su futuro en pausa para ayudarla. Ella siente el peso de la culpa detrás de cada mirada cansada que le lanza. Miguel, por favor, ve a la tienda y trae un poco de pan. Ya no puedo seguir. Su voz suena apenas, cargada de preocupación, pero, en ese instante, él siente que el mundo se le viene encima. No tengo tiempo para eso, madre. Deja de pedirme cosas. Miguel responde, su frustración estallando como un volcán. Doña Rosa da un paso atrás, herida. Las palabras que intercambia con su hijo se convierten en cuchillos afilados. Te estoy sacrificando todo, Miguel. No pido mucho, le grita, con la voz temblando por la rabia y la tristeza. Su hijo se aferra a la puerta, el cabello desordenado y la respiración acelerada. Se siente vacío, atrapado en la cruel realidad de su decisión de interrumpir sus estudios para salvar el negocio familiar. No lo entiendes, madre, todo esto me está aplastando. La desesperación ataca su mente. Recuerda los días en que él soñaba con convertirse en médico, mientras ella horneaba pan con amor, risas y esperanzas. Pero ahora, entre críticas de vecinos y deudas que crecen como sombras, todo parece un peso insoportable. La tensión es palpable, rebotando entre ellos como una pelota perdida en un callejón. Miguel siente que, a cada palabra, se escapa un sueño, hundiéndose en el mar de sacrificios y expectativas que su madre ha puesto sobre sus hombros. Antes de que la discusión alcance su punto más álgido, un anciano conocido como Don Javier se acerca, su andar pausado pero seguro. Ha visto la batalla entre madre e hijo desde la distancia y, con compasión en su mirada, se acerca a Miguel. Muchacho, sé que la situación es complicada, pero no puedes dejar que el miedo te paralice. A veces, dar el paso más difícil es lo que te lleva a la libertad, le dice, sus palabras flotando en el aire como una oración. Don Javier comienza a compartir relatos de su juventud, llenos de sacrificios, pero también de sueños cumplidos. La lealtad hacia tu familia no significa que debas olvidarte de tus propios anhelos, Miguel escucha, pero la tormenta interna lo asalta. Se siente como una cometa atrapada en una tormenta, desgarrándose entre el deber y la pasión. Su mente da vueltas, cuestionándose si verdaderamente es su madre quien impide su progreso o si él solo se escuda en su dolor para no enfrentarse al miedo del fracaso. Justo cuando comienza a abrirse a la posibilidad de cambiar su rumbo, la tensión regresa, llena de un nudo en la garganta, de un futuro incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la sala se siente asfixiante y cada segundo podría ser un último momento compartido entre ellos. Doña Rosa busca hacer su parte, mientras que Miguel se debate entre lo que fue, lo que es y lo que quiere ser. Al final de esa tarde, la incertidumbre cuelga en el aire como una sombra. ¿Serán capaces de reconciliar sus sueños y aspiraciones con el peso de la realidad? La panadería que fue su hogar ahora es un campo de batalla, esperando el próximo golpe, que podría decidir su destino. Miguel se sentó en una esquina de la panadería, rodeado por el olor a masa fresca y el sonido de los moldes al ser apilados. La calidez del entorno no lograba calentar el frío en su interior. Sus pensamientos giraban en torno a su lucha interna, la responsabilidad que sentía hacia su madre ahogaba las chispas de su ambición, y la presión de ser el salvador del negocio familiar lo llevaba a cuestionar sus propios deseos. ¿Es esto lo que realmente quiero?, pensó Miguel, evaluando su vida en ese momento. La idea de dejar su sueño de ser médico se cernía como una nube oscura sobre él. La voz de don Javier resonaba en sus oídos, sugiriendo que abandonar los anhelos personales no solo cegaba el futuro, sino que fomentaba el resentimiento. ¿Estaba dispuesto a convertirse en el espejo de las expectativas de su madre, o había una alternativa que pudiese conciliar ambos mundos? Al día siguiente, cuando el sol asomó sus primeros rayos, Miguel decidió que era hora de actuar. Estaba cansado de sentirse prisionero de su propia bondad y de una carga que nunca pidió llevar. Por la mañana,
Dejó la panadería y se encaminó hacia la universidad. La presión en su pecho se sentía más ligera mientras se acercaba al campus. Con cada paso, imaginaba una vida donde su madre pudiera seguir con la panadería mientras él se dedicaba a atender su formación médica. Una vez en la universidad, se topó con sus compañeros que se preparaban para el próximo examen. Algunos lo miraron con simpatía, otros, con desdén, como si su ausencia en los últimos meses hubiera sido una traición. Sin embargo, ignoró las miradas. Se sentó y comenzó a repasar sus apuntes, pero su mente vagaba hacia doña Rosa, preguntándose cómo reaccionaría al saber que su hijo volvía a estudiar. La idea de explicar su decisión a su madre lo asustaba. ¿Cómo podría hacerle entender que su felicidad y crecimiento personal dependían de la distancia que necesitaba tomar de la panadería? No quería abandonarla, solo quería encontrar una manera de ayudar sin sacrificar sus sueños. A medida que pasaban las semanas, Miguel se sumergía de nuevo en la vida académica. Participaba en foros de estudios y pasaba horas en la biblioteca, y, en esos momentos, su corazón palpitaba con fuerza al recordar su propósito. Sin embargo, la culpa lo seguía acechando. En cada rincón de la biblioteca, oía el murmullo de su madre pidiéndole ayuda, como si ella fuera un eco en su cabeza. Un día, después de un largo periodo de estudio, decidió regresar a la panadería. Su corazón latía con más ansiedad que antes. Cuando entró, encontró a su madre revisando el inventario, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. Era momento de hablar, de confrontar la verdad que tanto evitaba. Mamá, necesito decirte algo, comenzó Miguel, su voz temblorosa. El aire se cargó de una expectativa palpable. Doña Rosa levantó la vista, su rostro una mezcla de esperanza y temor. En ese instante, Miguel sintió que el viejo don Javier lo observaba desde algún lugar dentro de él, recordándole que dar el paso más difícil es lo que a menudo nos trae la verdadera libertad. Mientras preparaba el aliento para expresar sus deseos y objetivos, lo que no sabía era que aquella conversación abriría una puerta hacia un cambio radical que no solo transformaría su vida, sino también la de su madre. Hoy voy a hablarte de mi futuro, continuó, buscando el equilibrio entre la sinceridad y el amor. La tensión se espesaba en el aire, y la incertidumbre del resultado de su sinceridad lo llenaba de ansias. La respuesta de doña Rosa podría llevar a la liberación o a un enfrentamiento que cambiaría todo. El momento no podía ser más decisivo. Miguel estaba a punto de enfrentar uno de los mayores dilemas de su vida, y el desenlace de ese intercambio podría definir no solo su destino, sino también el de su familia. La mirada de doña Rosa se hizo cada vez más penetrante, como si escudriñara las verdades ocultas en el alma de su hijo. Miguel podía sentir cada latido de su corazón resonando en sus oídos, mientras la bruma de la incertidumbre lo envolvía. Había pasado semanas preparándose para este momento, y ahora, las palabras se atascaban en su garganta. Pero sabía que debía proceder, no solo por él, sino también por ella. Mamá, quiero ser médico, logró pronunciar finalmente, como un susurro que llevaban consigo años de anhelos reprimidos. Las preocupaciones visibles en el rostro de su madre se transformaron en ceños fruncidos, y un oscuro silencio llenó el espacio entre ellos. La tensión se volvió casi insoportable, y Miguel sintió que el aire se transformaba en plomo a su alrededor. Pero ¿cómo?, respondió doña Rosa, su voz temblando con incredulidad. Necesitamos ayuda aquí, en la panadería. ¿Y cómo lo harás, si no tienes tiempo ni recursos? Cada palabra de su madre era un recordatorio de la realidad que enfrentaba. Miguel sintió una punzada en el pecho, la lucha interna entre el amor por su madre y el deseo de perseguir sus sueños se intensificó aún más. No quiero abandonarte, pero necesito construir mi propio camino. La contradicción final emergía con fuerza en sus palabras, cada una cargada de una importancia relevante. Mientras la conversación continuaba, los argumentos de doña Rosa se presentaban como múltiples capas de un conflicto siempre presente: el deber frente a los sueños. Miguel sabía que enfatizar que su deseo de ser médico no significaba dejar de lado la panadería era un paso necesario. Estamos en un momento crítico, mamá. Tal vez puedas encontrar un nuevo camino para el negocio. Podrías contratar a alguien que te ayude. Yo quiero ayudar, solo no así, expresó, sintiendo que cada palabra era un clavo en su propio ataúd emocional. A medida que las horas avanzaban y las emociones calmaban, un nuevo impulso surgía en Miguel. No solo estaba dispuesto a buscar un equilibrio entre sus sueños y romper con la carga familiar, sino que también había un deseo profundo de empoderar a su madre en su negocio. No solo quería huir, quería transformar. Tal vez la panadería podría ser un lugar de crecimiento para ambos. Al salir de la panadería aquella noche, Miguel lucía un rumbo más claro. Se sentía enérgico y lleno de ideas. La claridad que había encontrado al expresar sus sentimientos estaba dando frutos. Durante semanas, estuvo aprensivo sobre cómo habría de encarar el futuro, y ahora,
apenas era el inicio de una nueva aventura. Durante los días siguientes, Miguel comenzó a idear un plan. Habló con sus compañeros de clase y les propuso un proyecto que unía sus habilidades en medicina y su herencia familiar: ofrecer talleres de salud en la panadería. Podía educar a la comunidad sobre hábitos saludables mientras honraba el legado de su madre. Así, sus mundos se volvieron a conectar, de una forma más innovadora, donde ambos pudiesen crecer. Mientras comenzaba a organizar el primer taller, una chispa de emoción creció en su pecho. Era un reto, pero también una oportunidad de demostrar que los sueños podían coexistir. Sin embargo, un aspecto crucial continuaba latente: la aceptación de su madre. Tenía que cruzar esa frontera de confianza con ella. El día del taller, Miguel sintió la adrenalina correr por sus venas. La panadería, adornada con decoraciones coloridas, vibraba con una energía vivaz. Aunque la ansiedad lo invadía, supo que cada paso que daba era hacia un nuevo tipo de esperanza. Pero en medio de la algarabía, una perturbadora sombra se cernía. Un visitante inesperado apareció en la puerta, uno cuyo intento de alterar la dirección de su historia podría ser más amenazante de lo que había anticipado. Ahora, Miguel debía prepararse no solo para enfrentar los retos de su ambición, sino también para lidiar con el impacto que esa aparición tendría en su vida y en su relación con su madre. ¿Estaría listo para continuar su camino en medio de la adversidad, o se vería obligado a tomar un desvío inesperado? Miguel observaba en silencio al visitante inesperado, un hombre de aspecto intrigante que cruzó la puerta con una mirada que parecía contener historias ocultas. El bullicio de la panadería se desvaneció momentáneamente mientras la curiosidad y la preocupación se entrelazaban en su mente. Su corazón latía desbocado. No solo era una figura extraña en un momento significativo, sino que su presencia representaba un obstáculo hacia la visión que había comenzado a construir. El hombre se presentó como Diego, un ex estudiante de medicina que había dejado su carrera por razones poco claras. A medida que la conversación avanzaba, Miguel sentía que la dinámica de la reunión se tornaba cada vez más intensa. Diego no solo compartía relatos de su experiencia en el campo, también lanzaba preguntas provocativas que desgastaban los cimientos de la determinación de Miguel. ¿Por qué arriesgarte a perderlo todo por un ideal que podría no concretarse?, inquirió Diego, su voz resonando en la mente de Miguel como un eco perturbador. Miguel intentó rebatir, hablar de sus sueños, de cómo los talleres de salud podrían dar un nuevo impulso a la panadería y, al mismo tiempo, mostrar a su madre que sus aspiraciones eran valiosas. Pero cada palabra que surgía no parecía suficiente para contrarrestar la sombra que Diego proyectaba. La inseguridad empezaba a asomarse, mientras la idea de fracasar se volvía un fantasma tangible. Al salir después del encuentro, Miguel se sintió desgastado, como si las dudas sembradas por Diego hubieran poblado su mente. Se sentó en un banco del parque cercano, el sonido del viento revitalizándolo, pero la ansiedad aún corría por sus venas. Era sencillo perderse en la agitación de la vida diaria y las expectativas familiares, pero, una vez más, se encontraba en una encrucijada que exigía claridad. En ese instante, la lucha entre su deseo de seguir adelante y la presión de mantener las tradiciones familiares se hacía más palpable. Las noches siguientes, Miguel dedicó horas a investigar sobre opciones de financiamiento para su camino hacia la medicina. ¿Podría financiar su carrera a través de becas? ¿Qué oportunidades había? Aprendió sobre la importancia de manejar las finanzas personales, entendiendo que no solo se trataba de ser médico, sino también de ser capaz de sostener sus aspiraciones en un entorno severo y competitivo. Cuanto más se informaba, más urgente se sentía la necesidad de canalizar ese conocimiento con la panadería. A medida que los días se convirtieron en semanas, Miguel implementó cambios sutiles y estratégicos en la panadería. Se propuso organizar un pequeño rincón dedicado a la salud en el local, donde ofrecía charlas breves sobre nutrición al final de cada taller. Lo que empezó como una simple idea se transformó rápidamente en un elemento básico de la comunidad, atrayendo un flujo constante de clientes interesados en llevar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, la aceptación de su madre seguía pesando. La sombra de Diego parecía cobrar vida, pulsando en cada rincón de sus pensamientos. Fue en una de esas noches de preparación, mientras organizaba materiales para el taller, cuando Miguel sintió que debía enfrentar a doña Rosa de una vez por todas. «Mamá, tengo que saber, ¿me apoyarás o no?», argumentó, mientras el aliento se volvía un canto de valentía. Su madre lo miró, la aprensión en su rostro, pero Miguel vio un destello de algo más profundo, un rayo de confianza que aún podía despertar. Mientras las palabras quedaban suspendidas en el aire, el teléfono de Miguel sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido, y una voz al otro lado le informó que había sido seleccionado para una beca de estudios en medicina. La alegría irrumpió como un torrente, pero al mismo tiempo, la incertidumbre del futuro se intensificó. Este era el momento que había esperado,
pero también era el desafío que podría obligarlo a enfrentarse una vez más a su madre y sus expectativas. Con el corazón acelerado, Miguel sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Cómo tomaría la noticia doña Rosa? ¿Sería esto el turno decisivo para que ambos comenzaran a trazar un futuro en conjunto, o marcaría el principio de una nueva lucha con el peso de la tradición familiar? La decisión de su madre pendía en la balanza, y el impacto de su respuesta podría alterar el rumbo de la vida que había comenzado a soñar. Miguel miró su teléfono, la noticia de la beca zumbando en su mente como un ruido blanco. Su aliento había tomado un ritmo frenético y, a pesar de las posibilidades que se le presentaban, una sombra de duda seguía acechando. ¿Y si su madre no lo aceptaba? ¿Y si se negaba a apoyarlo, cimentando aún más la división entre sus deseos y su legado familiar? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podía esperar más. Se levantó del banco, respirando profundamente, mientras el aire fresco le empujaba a la acción. Camino hacia casa, su mente se llenó de estrategias. Una vez allí, buscaría las palabras exactas que pudieran tocar la fibra más sensible en el corazón de doña Rosa. La panadería estaba empezando a tener éxito, pero Miguel sabía que además del trabajo, necesitaba una conexión emocional con su madre. Al llegar, notó que doña Rosa estaba revisando algunas cuentas, la preocupación dibujada en su rostro. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, y por un instante, Miguel recordó el propósito que había comenzado a cimentar. Eran momentos como este los que lo impulsaban a soñar en grande. Pero se encontraba en una encrucijada, y ahora debía enfrentarlo. «Mamá, necesito hablar contigo», comenzó, su voz temblorosa pero firme. Doña Rosa levantó la vista, la expresión en su rostro cambiando de la ocupación a la tensión. Miguel sintió que tenía que ser honesto y directo. «He conseguido una beca para estudiar medicina, y esto podría ser un punto de cambio no solo para mí, sino para nosotros». Doña Rosa lo miraba con los ojos entrecerrados, digiriendo las palabras. ¿Una beca? Pero tú sabes cómo funciona esto. La panadería, comenzó, el escepticismo interrumpiendo el flujo de admiración en su voz. Lo sé, y lo aprecio, pero puedo hacer ambas cosas, replicó Miguel con convicción. Podría ser médico y seguir administrando la panadería. No tengo que elegir una sola vida, mamá. Esta es una oportunidad única y estoy dispuesto a trabajar el doble por ello. El silencio se instaló en la habitación, cargado de posibilidades y miedos no expresados. Miguel podía sentir la batalla interna de su madre, atrapada entre su deseo de protegerlo y su amor por lo que él había construido. En su mente, el rostro de Diego apareció como un eco retador, impulsándolo a cuestionar su camino una vez más. Pero esta vez, en lugar de ceder, se aferró a su propia voz, un mantra de determinación. ¿Y si no funciona?, preguntó doña Rosa, su tono revelando preocupación genuina. ¿Y si sí?, contraatacó Miguel, sintiendo que las mariposas en su estómago se convertían en un fuego ardiente. He visto lo que podemos lograr. Las charlas sobre salud están funcionando. Me estoy preparando. Cada paso que doy en esta dirección también lo es para nosotros, para nuestra panadería. No tengo que fallar. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Miguel sintió que las dudas comenzaban a desvanecerse, su determinación emergía con fuerza renovada. En ese instante, la luz cambió, y la situación se tornó más clara. Era el momento de un cambio radical, no solo para él, sino también para doña Rosa. El teléfono volvió a sonar, sacando a Miguel de sus pensamientos. Esta vez era un mensaje de la universidad, recordándole la fecha límite para la confirmación de la beca. Su corazón se detuvo. Era un recordatorio tangible de que debía actuar rápido. Debo decidir en breve. ¿Me apoyas?, le preguntó Miguel, su voz ahora resonando con fragor. La mirada de su madre le decía que en el fondo había esperanza, una chispa que podía encender el futuro que anhelaba, solo aguardaban unas palabras que definirían el camino a seguir. Miguel se sentía tan frágil, pero también tan fuerte. La balanza entre lo conocido y lo desconocido pendía, y su decisión podría cambiarlo todo. ¿Aceptarían juntos el desafío o dejarían que el miedo, una vez más, dictara su destino? La tensión en el aire era palpable, y en su interior, el eco de la revolución que estaba a punto de desatarse. En ese instante, cada latido se sentía como un tambor que marcaba el ritmo de la transformación que estaba por venir. Miguel respiró hondo, como preparando su espíritu para la tormenta que sabía que se avecinaba. Las palabras se aferraban a sus labios, pero necesitaba encontrar la valentía para liberarlas. La mirada de doña Rosa era una mezcla de amor y temor, y en su pecho, Miguel empezaba a entender que su decisión no solo afectaría su futuro, sino también el de esto que habían construido juntos.
Mamá, comenzó, su voz un hilo tembloroso. Entiendo tus miedos, de verdad. Los comparto. Pero no puedo ignorar esta oportunidad. No solo para mí, sino para nuestra panadería. La medicina no es solo un sueño. Es una forma de ayudar a la comunidad. Imagina lo que podríamos hacer. Mientras hablaba, Miguel se dio cuenta de que su propia pasión comenzaba a encenderse. El impulso que sentía cuando ofrecía sus charlas de salud se metamorfoseó en una potente fuerza que lo arropó. Era como si cada palabra lo acercara un paso más a esa vida que tanto deseaba. Recuerda a aquel paciente, el que le pediste que volviera a contarte cómo le había ido luego de tus consejos. Él mejoró, mamá. Tu apoyo, lo que hacemos aquí, crea un impacto. La luz en los ojos de doña Rosa vaciló, y Miguel interpretó ese pequeño destello como una grieta en la barrera que ella había construido. ¿Y qué hay de la panadería, del trabajo diario? ¿No vas a dejarme sola? Doña Rosa cuestionó, el eco de su voz reverberando en la habitación llena de panes recién horneados. Miguel podía ver que la incertidumbre aún le pesaba, como un agua estancada que amenazaba con ahogarla. Mamá, eso nunca sucederá. He estado aprendiendo. Ion, el panadero que nos ayuda, puede gestionar más. Tendré un equipo. Ya he pensado en eso. No tendré que abandonar nuestra herencia. La panadería seguirá aquí porque es más que un trabajo, es nuestra vida. El silencio se volvió denso, cada segundo parecía eterno. Miguel tomó un instante para observar a la mujer que había sacrificado tanto por él. La razón y el amor podían coexistir, pensó, pero esa mezcla a menudo era tempestuosa. Doña Rosa, con su mano sobre la mesa, pareció regresar a un tiempo donde el miedo al fracaso la había mantenido prisionera. Miguel eligió ese momento para mostrar su vulnerabilidad. Mamá, si fallamos, aprenderemos. Pero si nunca lo intentamos, nunca sabremos de lo que somos capaces. Te prometo que en este camino, no estarás sola. La imagen de Diego regresó a su mente. Aquel que había sido su sombra, el que había hecho que se cuestionara tantas cosas. Esto no es solo un viaje para mí. Es una lucha por mis sueños, y una defensa por lo que hemos construido. Estoy listo para enfrentar cualquier reto, pero necesito que tú también lo estés. Finalmente, el rostro de doña Rosa se relajó. Había una especie de luz en su mirada, uno que hablaba de la renuncia al miedo. Hubo un momento donde, en silencio, pudo apreciar no solo el sacrificio que le había hecho a su madre, sino el camino que Miguel había recorrido para llegar hasta aquí. ¿Así que estarás aquí para enfrentar lo que venga?, preguntó, buscando en sus ojos las respuestas a los temores que la habían consumido. Siempre, mamá. La promesa ancló su resolución, un compromiso tangible que resonaba más allá de las palabras. A medida que doña Rosa comenzaba a sentir, Miguel sintió que el peso de su incertidumbre disminuía. Pero el brillo de la esperanza se tornó en otra sombra, un correteo en su mente que le recordaba que, aunque crecía, también iba a enfrentarse a nuevos desafíos. La universidad era un mundo desconocido, lleno de competidores, de exigencias que sobrepasaban su entendimiento actual. Lo que parecía ser un inicio deslumbrante podría convertirse rápidamente en el más profundo de los fracasos. Mientras la conversación se desbordaba en la luz del entendimiento, Miguel comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Se sentía con la fuerza renovada de un guerrero, pero en el fondo conocía que un monstruo habitual acechaba. Sus propias dudas, transitar el camino hacia la medicina podría ser más duro de lo que estaba imaginando. Tendría lo que se necesitaba para soportar la presión de sus propios estándares y la del mundo académico. Con cada pregunta que brotaba en su mente, el desafío se intensificaba, y no había vuelta atrás. Los próximos días iban a ser decisivos. Tenía que prepararse no solo para la universidad, sino para el océano de desafíos que vendría y que podrían amenazar incluso su conexión con la panadería. La posibilidad de una dinámica completamente nueva le encendía la adrenalina, pero el temor constante de una toxicidad creciente lo hacía cuestionar su camino. Tal vez su madre no fuera su único obstáculo. Quizás, el verdadero enemigo era el Miguel que no confiaba en su propio futuro. Tenía que descubrir quién podría convertirse mientras atravesaba esta transformación. A medida que la tarde se desvanecía, Miguel sintió que un nuevo capítulo iba a comenzar en su vida, lleno de desafíos, pero también de triunfos. La decisión había sido tomada, pero la historia aún se escribía. Sería capaz de enfrentar sus demonios y convertirse en el médico que siempre había soñado. La transformación estaba en el horizonte y Miguel sentía que el verdadero reto estaba a un paso de distancia. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino de emociones y preparativos. Miguel se adentró en una rutina que combinaba sus responsabilidades en la panadería con la investigación sobre la universidad y los requisitos para el programa de medicina.
Cada amanecer, sentía que el peso de sus decisiones se intensificaba, pero también la energía que emanaba de su resolución a seguir adelante. Cada tarde, al cerrar la panadería, se sentaba frente a su laptop, rodeado de libros de texto y notas. La biología, la química y la anatomía cobraban vida en su mente, revelando un mundo de conexiones que jamás había imaginado. Sin embargo, cada nuevo concepto traía consigo un torrente de inquietudes. ¿Sería capaz de absorber toda esa información? Las comparaciones con otros estudiantes, con sus trayectorias más establecidas, comenzaban a deslizarse en su mente como sombras. Confía en ti mismo, murmuraba cada vez que la duda lo amenazaba. Pero dicha confianza se deslizaba como agua entre los dedos. La voz de Diego resonaba en su recuerdo, ese amigo que siempre había estado más adelante en su camino académico. La presión de aún tener que demostrar su valía lo mantenía despierto por las noches, desviando su atención de lo que realmente quería lograr. Una tarde, después de otra reunión intensa con su madre sobre la organización del negocio, Miguel decidió dar un paseo por el barrio. Necesitaba despejar su mente, enfrentar su pánico y convertirlo en emoción. Al pasar frente a un pequeño parque, detuvo su paso. Vio a un grupo de niños jugando, riendo sin preocupaciones. Volvió a recordar por qué había deseado ser médico, para cuidar de personas y brindarles esperanzas, tal como su madre lo había hecho con aquellos pacientes que venían a la panadería. Con esa imagen en su mente, la idea de su futuro tomó una nueva forma. Ya no se veía a sí mismo como un simple estudiante de medicina. Comenzó a planear maneras de fusionar su amor por la medicina con la calidez que siempre había encontrado en el oficio del pan. ¿Cómo podría convertir la panadería en un espacio de bienestar? Aquello podría ser su lugar de aprendizaje y crecimiento, un laboratorio donde las recetas de la salud y la alimentación se entrelazaran. Con renovada energía, regresó a su hogar. Se propuso hablar con doña Rosa. Mamá, creo que podemos hacer algo más, dijo con determinación. Podemos iniciar programas de educación sobre salud en la panadería. Así, no solo vendemos pan, también ofrecemos soluciones y conocimiento a nuestro barrio. Doña Rosa lo miró, su mirada iluminada por la chispa de una nueva idea. Si logramos eso, podríamos crear un vínculo entre la panadería y lo que quieres estudiar. Pero, ¿estás seguro de poder gestionar ambas cosas? La preocupación aún retumbaba en su voz. Sí, puedo hacerlo. Y al compartir nuestra sabiduría, también aprenderé. Juntos crearemos algo hermoso. Sin embargo, a medida que la emoción les invadía, Miguel no podía ignorar la sombra de su miedo. Cada pequeño éxito, cada paso positivo, venía acompañado de la posibilidad del fracaso. Sabía que este camino iba a requerir no solo habilidades académicas, sino también una resistencia emocional que aún no había probado. Cuando Miguel regresó a su laptop aquella noche, se sintió en una encrucijada. Había un fuego dentro de él, una llamada a actuar. Pero mientras se adentraba más en sus planes, una nueva preocupación surgió, y si su visión de combinar la panadería con su futuro no era suficiente. A medida que la ansiedad comenzó a mezclarse con la determinación, supo que el verdadero reto no solo sería enfrentar la universidad, sino también descubrir si podía implementar su visión sin perderse en el proceso. Con cada paso dado, la meta se tornaba más clara, pero también más intimidante. Ese instante de claridad lo llevó a un dilema inquietante. ¿Estaba preparado realmente para el formidable desafío que lo esperaba? Con cada palabra escrita, cada plan esbozado, sentía la responsabilidad de su futuro latir con más fuerza. Necesitaba no solo investigar sobre medicina, sino también sobre el equilibrio entre sus pasiones. La noche se convirtió en aliada de sus pensamientos. La emoción y la aprensión se disputaban el control de su mente. Miguel sabía que había un camino por recorrer, uno que lo desafiaría como nunca antes, pero se dio cuenta de que cada paso adelante traería consigo una nueva oportunidad de transformación. En el fondo, un eco reverberaba en su conciencia: ¿de verdad estoy listo para esto? La pregunta flotaba como un espectro, instándolo a prepararse para lo desconocido. Al cerrar su laptop, sintió que una nueva deflagración de descubrimientos y decisiones estaba por venir, un viaje que forjaría su destino más allá de lo que había soñado. Sus pensamientos se disparaban hacia el futuro, dejando claro que lo mejor y lo peor estaba aún por llegar. Miguel despertó esa mañana con la mente bulliciosa. Las posibilidades de la jornada se entrelazaban con un nuevo sentido de urgencia. Había decidido que el primer paso hacia la realización de su visión era palpable, y estaba ansioso por comenzar. La panadería no solo sería un negocio, se convertiría en el centro de su comunidad y en un refugio de aprendizaje. Tomó el desayuno mientras revisaba las notas que había preparado la noche anterior. Su objetivo era hacer de su propuesta un plan estructurado y eficaz. Se propuso aprovechar los recursos que ya tenía, la reputación de la panadería,
el espacio disponible y, por supuesto, su propia dedicación y conocimiento emergente sobre salud y nutrición. Mientras organizaba las ideas, anhelaba crear un ambiente donde las personas no solo compraran pan, sino que también se adentraran en el aprendizaje sobre alimentación saludable. Anotó una lista de posibles talleres: cocina nutritiva, beneficios de ciertos ingredientes, y cómo la salud y el bienestar podían integrarse en la vida diaria. A medida que la mañana avanzaba, la ansiedad fue reemplazada por una emoción palpable. Miguel se sentía empoderado, como si cada idea se transformara en un ladrillo para construir su sueño. Sabía que debía compartir este plan con su madre, doña Rosa, pero se cuestionaba si ella lo apoyaría. Dentro de él, el temor a que ella pudiera desestimar su iniciativa comenzaba a germinar. Al llegar a la panadería, el olor de la masa fresca lo recibió como un abrazo. Esa sensación siempre le había brindado consuelo, y ahora, un nuevo propósito lo incendiaba por dentro. Después de atender a algunos clientes, decidió que el momento había llegado para hablar con su madre. La encontró justo detrás del mostrador, con la mirada concentrada en los bollos que acababa de sacar del horno. Mamá, comenzó, con un leve temblor en la voz, estaba pensando en los talleres que podríamos implementar aquí. No solo para vender pan, sino para educar sobre salud, nutrición y cómo comer bien puede beneficiar nuestras vidas. Doña Rosa levantó la vista, en un principio sorprendida. ¿Talleres? Miguel, eso es un cambio considerable. Sabes que no es fácil atraer gente a un proyecto así. Lo sé, respondió Miguel, sintiendo como la presión aumentaba, pero creo que podríamos hacer algo grande. Educar a nuestra comunidad no solo beneficiaría a los demás, también me ayudaría a crecer en mi camino hacia la medicina. Podríamos ser un faro de conocimiento. Un silencio denso se cernió entre ellos. Miguel observó los matices en el rostro de su madre, midiendo cada segundo que pasaba. Las dudas de doña Rosa se dibujaron claramente, pero también vio la chispa de interés en sus ojos. Es diferente, Javier. Pero admiro tu pasión. ¿Estás preparado para asumir esta función? Este tipo de responsabilidad no es trivial. La pregunta resonó en su mente como un tambor lejano. ¿Estaba realmente listo? A pesar de su creciente determinación, una parte de él aún luchaba con la necesidad de validación. No podría hacerlo sin su apoyo. Vine aquí para aprender, y eso incluye enfrentar mis propios miedos. Quiero convertirnos en un lugar donde las personas se sientan cómodas y más saludables. Creo que todo lo que he aprendido hasta ahora me preparará para esta nueva aventura, dijo, buscando enfocar su ansiedad en un argumento convincente. Está bien, hijo, respondió finalmente doña Rosa. Hagámoslo, pero sabes que necesitarás estar completamente comprometido. Esto no será solo una idea, tendrá sus desafíos. Ambos se miraron, y Miguel sintió que, a pesar de los temores persistentes, la decisión les había dado una nueva dirección. Sintió que un nuevo capítulo comenzaba, uno que requeriría no solo trabajo duro, sino una renovada autoconfianza. Esa noche, mientras Miguel se sentaba frente a su laptop, cargado de ideas y un renovado propósito, algo dentro de él dio un giro. Decidió que sería importante contactar a algunos profesionales de la salud que podrían colaborar. Era un paso adelante, un compromiso con su formación y su futuro. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante daba vueltas: ¿cómo responderían aquellos médicos a la humanidad detrás de un negocio de pan? El eco de esa pregunta resonaba, cada vez más fuerte. ¿Sería capaz de convencer a otros de unirse a su visión, o su plan se desmoronaría ante la realidad de sus temores? El futuro se dibujaba como una encrucijada, llevando consigo la conciencia de que lo que estaba a punto de emprender podría definir su vida para siempre. Miguel se sentó frente a la pantalla en blanco de su laptop, como si el dispositivo en sí mismo pudiera albergar todas sus dudas y expectativas. La idea de contactar a profesionales del área de la salud lo llenaba de nerviosismo. Sabía que su enfoque era diferente, desgastante también, y que podía sonar risible para muchos. Pero al mismo tiempo, no podía evitar la creciente determinación que lo animaba a enfrentar ese reto. Tomando un respiro profundo, comenzó a redactar correos. Su primera opción, la doctora Valeria, había sido su profesora en el curso de nutrición que tomó el semestre anterior. Recordó bien su forma de plantear los problemas y la pasión con la que hablaba de la prevención de enfermedades a través de una alimentación adecuada. Sin embargo, cada vez que pensaba en presionarse para obtener una respuesta positiva, la autoexigencia comenzaba a anudar su estómago. El primer correo fue un borrador tímido, en el que simplemente expuso su idea, intentando ser claro y convincente a la vez. Estimada doctora Valeria, comenzó, buscando el tono justo entre profesional y cercano. Aunque su mente estaba poblada de inseguridades, también surgía una pequeña voz que le susurraba que esta sería su oportunidad.
Después de varios intentos, finalmente se sintió satisfecho con el contenido y presionó enviar. Ese primer paso, aunque fue solo un correo, representaba mucho más, la disposición a interrumpir su zona de confort y a enfrentarse a un mundo en el que nunca había navegado antes. La pregunta persistente sobre cómo responderían a su propuesta resonaría una y otra vez en su mente mientras se dedicaba a hornear esa tarde. Cada masa que amasaba se sentía como una metáfora. Buscaba transformarla, darle forma, al igual que deseaba hacer con su vida y su sueño. Sin embargo, la presión que se construía en su pecho lo hacía cuestionar cada decisión que tomaba. ¿Y si nadie estaba interesado en su propuesta? ¿Y si su madre no estaba equivocada al pensar que esto sería un fracaso? La pereza de esos pensamientos lo llevó a procrastinar en los siguientes correos. Pero, renunciaría ante el primer obstáculo. Al finalizar la jornada, con la panadería vacía y el olor a pan aún impregnando el aire, Miguel se permitió reflexionar. Había hecho un avance, aunque pequeño, pero un avance al fin. Mientras limpiaba la mesa, escuchó el timbre de su teléfono. Era un mensaje de la doctora Valeria. El impulso de revisar el contenido le llenó de ansiedad. Hola, Miguel. Me alegra saber de ti. Tu propuesta suena interesante, pero quisiera saber más sobre cómo te imaginas implementarlo. Hablemos el lunes. Un abrazo. Ese simple mensaje aligeró la carga sobre sus hombros. La posibilidad de una conversación no solo legitimaba su plan, sino que también lo obligaba a repensar todos los aspectos. La conexión que buscaba con los profesionales empezaba a delinearse, y con esto, la presión sobre su capacidad también aumentaba. Ahora se enfrentaba a la necesidad de detallar su visión de manera clara y persuasiva. Sin embargo, una pregunta surgió de nuevo: ¿cómo presentaría su idea sin que el peso del miedo lo paralizara? La urgencia de una respuesta adecuada intensificó su motivación, incentivándolo a analizar cómo responder ante la crítica y el escepticismo. El lunes se acercaba, y con él la oportunidad de demostrar que no solo era un soñador, sino un hacedor. Pero la presión aumentaba al mismo tiempo que su miedo personal a ser juzgado por su madre y por la doctora. La duda seguía fuerte y su voz interior gritaba en contrapunto: ¿estás preparado para enfrentarte a la verdad de tu iniciativa? Sintió un escalofrío, y a medida que la noche avanzaba, un pensamiento más perturbador comenzó a gestarse. Estaba listo para escuchar lo que realmente significaba convertir su sueño en realidad, incluso si la respuesta que recibiría no era la que esperaba. El momento de revelación se acercaba, y con ello, la necesidad de un verdadero compromiso con su ambición y su futuro. Miguel se despertó esa mañana con una sensación de firmeza y decisión en su corazón. Había pasado semanas explorando su propia identidad, desterrando las dudas que una vez parecieron insuperables. La conversación con su madre, la creación de talleres de salud en la panadería y, ahora, el inminente encuentro con la doctora Valeria, todo ello lo llevaba hacia un nuevo horizonte. Se detuvo a recordar su evolución. Desde aquellos días de lucha interna, sintiéndose atrapado entre la panadería y su sueño de ser médico, hasta este instante de claridad inspiradora. Miguel había aprendido a manejar el peso de las expectativas, tanto de su madre como de sí mismo. Se dio cuenta de que no solo quería cambiar su destino, deseaba transformar la conexión entre su vida en medicina y la herencia familiar en la panadería. Esa fusión era su camino. Cuando llegó el esperado lunes, Miguel se presentó a la reunión con la doctora Valeria preparado y seguro. Su propuesta de talleres de salud no solo prometía un nuevo enfoque para su comunidad, sino que también le permitiría practicar su futura profesión. Mientras hablaba, se percibía la autenticidad en su voz, cada palabra reflejaba pasión y dedicación, el fruto de sus vivencias recientes. Para su asombro, la doctora escuchó con atención y una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Me encanta tu visión, Miguel, comenzó la doctora, y veo mucho potencial en lo que propones. Vamos a trabajar juntos en esto. La aprobación de Valeria fue como un rayo de luz. Esa afirmación, tan esperada, desterró las sombras de la duda que a menudo lo acosaban. Miguel sintió como su confianza crecía, como una parte del que había estado dormida ahora despertaba con una fuerza inquebrantable. Al regresar a la panadería, el ambiente estaba impregnado de un nuevo vigor. Doña Rosa, al verlo entrar, captó de inmediato el destello en sus ojos. Se dirigió hacia él con una expresión curiosa. ¿Cómo te fue con la doctora?, preguntó, y Miguel sintió que la oportunidad de compartir su éxito había llegado. Excelente, mamás. Vamos a empezar con los talleres de salud en la panadería. La doctora Valeria me apoyará en todo lo que necesitemos, explicó con entusiasmo. El rostro de doña Rosa se iluminó, la preocupación que había cargado por tanto tiempo comenzó a disiparse. Podía ver que su hijo había encontrado su camino. Me llena de orgullo, hijo. Siempre supe que tenías algo grande dentro de ti,
respondió mientras la emoción impregnaba el rostro. Este reconocimiento era lo que Miguel había anhelado, y cada palabra que su madre pronunciaba consolidaba su resolución. La batuta de la panadería y el futuro de su formación médica ahora coexistían en un mismo plano. Los días que siguieron estuvieron marcados por un frenesí de trabajo y dedicación. Miguel trabajaba arduamente en su visión. La implementación de los talleres de salud comenzó a tomar forma. Esto no solo gestaba un nuevo camino profesional, sino que también comenzaba a forjar una identidad renovada para la panadería. No solo un lugar donde se vendía pan, sino un centro comunitario de educación y bienestar. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. Las clases llenaban cada rincón de la panadería, y los rostros de sus clientes reflejaban una mezcla de sorpresa y alegría. Miguel se sentía realizado, no solo por poner en práctica sus conocimientos, sino por ver a su madre sonreír con cada nuevo éxito. En una de esas tardes, mientras se organizaba para el siguiente taller, notó que uno de los participantes, un joven de su barrio, lo miraba con admiración. «Hola, Miguel. No sé si te has dado cuenta, pero gracias a ti he comenzado a cambiar mis hábitos alimenticios. Me has inspirado», dijo el joven. Ese simple comentario se sintió como un triunfo personal. No solo estaba cumpliendo sus sueños, sino que estaba ayudando a otros a cumplir los suyos también. Finalmente, Miguel miró a su alrededor y sintió que había logrado lo que se había propuesto: equilibrar sus sueños, honrar el legado familiar, y convertirse en un catalizador de cambio. El ambiente en la panadería ahora era uno de luz, esperanza y comunidad. La vida había cambiado. Miguel había demostrado que no solo se trataba de seguir un camino académico, sino de entrelazar pasiones y heredades. Su futuro en medicina y su presente en la panadería ya no eran opuestos, sino partes de un mosaico que él había forjado con esfuerzo y amor. Y así, no solo Miguel había alcanzado sus sueños, sino que también había transformado la narrativa de su vida y de su familia. Al final, su historia era un testimonio de que cada desafío es una oportunidad disfrazada, y cada paso puede acercarnos a la realización personal. Nunca dudó de su aspiración, y ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Sin embargo, el verdadero logro había sido entender que había comenzado a vivir su verdad sin rendirse a las expectativas. Ese había sido su triunfo final. Así que, si desean ser parte de este viaje transformador y no perderse las próximas historias conmovedoras y verdaderas de superación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de transformación. Hasta la próxima.